Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos. En este día estaremos dando lectura al libro del profeta Joel. Vamos entonces a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras, pero antes vamos a tener una breve introducción sobre lo que contiene el libro del profeta Joel. El autor, por supuesto, el nombre del libro nos presenta el nombre del autor, Joel, el apóstol Joel, y es probablemente que haya sido escrito en los años 835-805 antes de Cristo. Y el tema principal que se está compartiendo en este libro profético es el juicio y la gracia de Dios. ¿Y cuáles son las palabras que más impactan en la lectura de este libro? La grande y temible, el grande y temible día del Señor. El nombre Joel significa literalmente Jehová es Dios. Y este es un nombre muy común en Israel. Y de Joel el profeta se dice que es hijo de Petuel. Nada se sabe de él o de las circunstancias que rodearon su vida. Parece que vivió en Judá y profetizó en Jerusalén. La fecha exacta no hay manera de fechar el libro de Joel con toda exactitud, y los especialistas varían en sus opiniones al respecto. Joel contiene referencias que también aparecen en el libro del profeta Isaías y Amós. Vamos a comparar Amós 1:2 con Joel 3:16 y también Isaías 13:6 con Joel 1:15. La opinión predominante en los círculos conservadores es que Amós e Isaías se apoyaron en el libro del profeta Joel, lo que haría de este uno de los primeros profetas menores. Aún más, el culto de Jehová restaurado por el sumo sacerdote Joiada durante el reinado del rey Joás de Judá, por supuesto, como lo encontramos narrado en el libro de los Reyes, Segunda de Reyes 11, del 2. Y el libro de las Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 23. Es asumido por Joel, de ahí que muchos sostengan que éste profetizó durante los primeros 30 años del reinado de Joás, en el año 835-796 antes de Cristo, cuando Joiada el sacerdote actuaba como consejero del rey. Ello ubicaría su ministerio entre los años 835 y 805 antes de Cristo, como un aproximado de 30 años de ministerio. ¿Cuál es el trasfondo de este libro profético? Bueno, Joel profetizó en una época de grandes conmociones para toda la tierra de Judá. Una enorme plaga de langostas había desnudado la vegetación de los campos, había destruido el pasto de las ovejas y del ganado, y aún el follaje de los árboles, en solo unas pocas horas. Lo que un día fue tierra plena de belleza y verdor, se convirtió en lugar de plagas, desolación, destrucción. Son descripciones contemporáneas del poder destructivo de las plagas de langosta que confirman el cuadro trazado por el profeta Joel. La plaga de langosta que describe Joel era la mayor que se había visto hasta entonces. Todas las cosechas se perdieron, incluso los sembrados de semillas para la próxima cosecha. El hambre y la sequía azotaban todo el país. La gente y los animales morían. A los ojos de Joel, tan grande devastación tenía una sola explicación. Se trataba del juicio de Dios. ¿Qué contiene este libro que con solo 3 capítulos revela tanta belleza espiritual? El libro de Joel se divide en 2 partes. ¿Cuáles son esas 2 partes? Bueno, la primera está contenida desde el capítulo 1, desde el primer versículo hasta el capítulo 2, versículo 27, y trata del presente juicio de Dios que estaba experimentando en su época el pueblo de Dios. Contiene un llamado, por supuesto, al arrepentimiento y una promesa de restauración.
En su sermón a Israel, recordemos que Moisés, en el capítulo del 28 del libro de Deuteronomio, advirtió que si la nación era desobediente, toda su arboleda y el fruto de su tierra serían consumidos por langostas. Era parte del pago por el pecado y la desobediencia del pueblo. El profeta cree que ese día ha llegado y describe gráficamente los horribles ejércitos de insectos en un lenguaje profético cargado de poesía. 4 oleadas de estas horribles criaturas lo han consumido todo. Los que beben no tienen vino. Los sacerdotes no tienen nada que ofrecer en sacrificio. Nada que ofrecer a Dios. Los campesinos y los cultivadores de vides no tienen nada que cuidar. No hay aspecto alguno en la vida de Judá que no haya sido dramática y trágicamente afectado. La segunda sección, por supuesto, abarca desde el segundo capítulo, desde el versículo 28, hasta el último capítulo, que sería el capítulo 3, el versículo 21. Y explica que esta plaga, con todo lo horrible que fue, no es nada comparada con el juicio divino que se aproxima. Y este sería un tiempo cuando no solamente Judá, sino las naciones de la tierra deberán comparecer ante Dios. En esta ocasión, cuando el sonido de las langostas será silenciado, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz en Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Joel 3:16. Aterradores portentos celestiales tendrán lugar. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, como lo detalla el libro de Joel capítulo 2 versículo 31. Este será nada menos que el día grande y espantoso de Jehová, como lo refiere el capítulo 2 versículo 31. Sin embargo, no debemos pasar por alto la lección más sobresaliente de la breve profecía. Gracias a la unción del Espíritu Santo, Joel extiende su vista cientos de años adelante, hasta el día en que Dios derramara su Espíritu sobre toda carne, como lo revela el capítulo 2 del libro del profeta Joel, versículo 28. Ello constituiría el preludio de la devastación y el juicio del día del Señor, un tiempo cuando todos los creyentes experimentarán la presencia del Espíritu de Dios y formarán una comunidad profética sobre la tierra, cuando profetizarán por igual los jóvenes y los viejos, los hombres y las mujeres. La salvación no será la única bendición que recibirá Judá. Será un tiempo cuando todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Joel 2:32. Joel profetiza la inauguración de la edad de la iglesia, un tiempo donde todos podrán invocar el nombre del Señor en todas partes, ser salvos de sus pecados y entrar a formar parte del reino de Dios, por medio de la presencia del Espíritu Santo. La iglesia se convierte en el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Los propósitos redentores de Dios se extienden de esa manera a todo el mundo, a través de los creyentes cuyas vidas sean llenas de Espíritu Santo. Esta es la época en que ahora vivimos. Nuestro privilegio no es solo experimentar la salvación personal, sino el de ser aquellos que comuniquen las buenas nuevas a todos los que quieran escuchar. Lo que fue Joel para una Judá devastada, lo es la iglesia para un mundo afligido. En otras palabras, una voz profética de Dios revelando su mensaje, llamando al arrepentimiento y extendiendo la esperanza de salvación al último y terrible día del Señor. El mensaje del profeta Joel es conciso y claro. Sí, terrible fue la plaga de langostas. Esperad a ver el día del juicio del Señor. Como verdadero profeta de Dios,
Joel no cesa de predecir el día del juicio y el día de la gracia de Dios. Entonces el profeta Joel miraba, por supuesto, hacia ese tiempo futuro, cuando Dios traería el juicio sobre todos sus enemigos y los enemigos del pueblo de Israel, cuando las naciones serían convocadas a rendir cuentas de sus actos. También venía un día que fluiría la abundancia del trono del Señor en Sión. El instrumento que hará posible estos grandes acontecimientos sería nada más y nada menos que el Mesías. Jesús es quien cerraría este periodo de la historia, derrotando a sus enemigos, recompensando a la iglesia y estableciendo definitivamente su reino de justicia. Además, recordemos que es Jesús quien promete la venida del Espíritu en respuesta a su finalizada obra redentora y el regreso al Padre, como lo dijo en el apóstol Juan, capítulo 14 del versículo 15 al 18 y el capítulo 16 del 5 al 24 del Evangelio de San Juan. En el descenso del Espíritu el día del Pentecostés tenemos el regreso espiritual de Cristo para morar en los creyentes y dirigir su iglesia. Joel predice su retorno en sentido físico y literal. Así que el profeta Joel fue sin duda alguna el que nos presentó el Espíritu Santo, pues quien condujo al profeta a ver la mano de Dios tras todo lo que estaba ocurriendo y a prever con tanta anticipación lo terrible del día del Señor. ¿Cuál es el pasaje más sobresaliente de este libro? Por supuesto, el que contempla en este tiempo futuro cuando el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne, tanto en jóvenes, en ancianos, en hombres, en mujeres. Todos gozarán de la experiencia. Y en esta sección, por supuesto, de la Escritura, pasaron casi 800 años, como suspendida en el tiempo el momento de la consumación. Aunque el Espíritu había descendido sobre profetas y sacerdotes, nunca le había ocurrido tal cosa a un grupo tan numeroso de personas. Entonces, hasta este día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó con tal poder y fuerza que atrajo la atención de las masas reunidas en Jerusalén para la fiesta. Pedro apela, por supuesto, a este pasaje profético y declara: esto es lo dicho por el profeta Joel. Ha nacido una nueva era, hermanos. La iglesia ha recibido el poder y ahora todo el que invocar el nombre del Señor, dirigido por el Espíritu Santo, por supuesto, tiene promesa de redención. Y es precisamente el libro de Joel, que tiene muchas conexiones con la epístola del apóstol Pedro también. Nos daremos cuenta más adelante por qué. Así que bueno, sin más que añadir a este libro, que en solo 17 minutos podemos leer los 3 capítulos, nos introduciremos a la lectura ya del capítulo 1. Escuchemos. Joel capítulo 1. Palabra de Jehová que fue a Joel hijo de Petuel. Oíd esto, viejos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, aullad todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque gente subió a mi tierra, fuerte y sin número, sus dientes, dientes de león, y sus muelas de león. Asoló mi vid, y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como moza vestida de saco por el marido de su juventud.
Pereció el presente y la libación de la casa de Jehová. Los sacerdotes ministros de Jehová hicieron luto. El campo fue destruido, enlutóse la tierra, porque el trigo fue destituido, se secó el mosto, perdióse el aceite. Confundíos, labradores, aullad, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Secóse la vid, y pereció la higuera. El granado también, la palma y el manzano. Secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Aullad, ministros del altar. Venid, dormid en sacos, ministros de mi Dios. Porque quitado es de la casa de vuestro Dios el presente y la libación. Pregonad ayuno, llamad a congregación. Congregad los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No es quitado el mantenimiento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de sus terrones, los bastimentos fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderías del desierto. Bueno, acabamos de escuchar la lectura del capítulo 1 del profeta Joel, y nos damos cuenta, pues, cómo el profeta describe la plaga y la sequía. Y a diferencia de otros profetas que al inicio del libro encabeza el tiempo en los reyes donde estaba ejerciendo o cuando estaba ejerciendo el ministerio, pues no es el caso del profeta Joel. Sin embargo, solamente nos hace alusión al nombre de su papá, Petuel. Nos damos cuenta acá en este capítulo que es un largo llamado a Judá, que lamenta, por supuesto, el juicio decretado por Dios, esa destrucción que sobreviene a través de una plaga de langostas, una sequía y una hambruna, y por último, como lo revela el último versículo, el fuego. Y esta pregunta dirigida a los líderes se formula para sugerir que no se trata de una calamidad natural, sino del juicio del Señor. Fíjense, nótese cuando les abarca esta situación. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Para meditar el pueblo. Como mencionan la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Y la langosta es un insecto volador parecido, muy parecido al saltamonte. Puede estar en 4 designaciones que se refiere a diferentes etapas de su desarrollo, de larva a insecto adulto, o constituir una forma poética para indicar la total devastación de la tierra. La mejor explicación, sin embargo, es que se trata de 4 oleadas separadas de langostas, cada una de las cuales se comía lo que la otra había dejado, hasta terminar por completo con toda la vegetación existente. Nótese cómo estos pequeños animalitos, muy bien organizados en escuadrones, hacen efectivamente su trabajo, y es el de comer todo lo que sea verde, todos los vegetales, todas las hojitas, todo lo que haya clorofila, se lo consume.
Nos damos cuenta entonces que el pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león, como dice en el versículo 6, y aquí se describe la plaga de langosta como una nación guerrera, innumerable por su tamaño, sus dientes son las armas, pues todo lo trituran y todo lo devora. Y por supuesto que hay conexión también con lo que detalla el libro del Apocalipsis. Este libro también, el libro del profeta Joel también tiene bastante conexión con el libro del Apocalipsis. Así como en la carta a la epístola del apóstol Pedro. Dice en su palabra que llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Fíjense, tejido un áspero, recordemos que el cilicio es un tejido áspero y vasto que, cosido en forma de saco, esta vestimenta simboliza un gran y profundo dolor, una contrición, arrepentimiento ante Dios. Los profetas lo utilizaban a menudo como señal de su congoja ante el mensaje de calamidad y el juicio. Cuando dice por el marido de su juventud, a veces se habla del novio como el esposo de la mujer comprometida. La pérdida del esposo daba lugar a la más dolorosa de las penas. Fíjense cómo dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, los sacerdotes, ministros de Jehová, todos están en duelo. Entonces, la ausencia de ofrenda constituía una gran calamidad para Israel. Por cuanto no había trigo o mosto para los sacrificios, se suspendía la relación con Dios estipulada en el pacto. Era una señal de que Dios definitivamente estaba enojado con su pueblo y había quitado su rostro de él. Sin embargo, el profeta envía la solución o hace el llamado a proclamar ayuno y a convocar. Proclamando ayuno trata de fijar en esta ocasión especial para la celebración de una jornada nacional de oración, una convocatoria a nivel nacional para poder salir de este castigo en el cual el pueblo está sumergido. Y es un llamado a la oración acompañado del ayuno, claro está, para este propósito. Los sacerdotes debían llamar a una asamblea sagrada, una reunión de toda la congregación de Judá, no solo de los sacerdotes. Así que ahí estaba incluido pues el pueblo, pues hacía la invitación a todos los moradores de la tierra. Y fíjense cómo va como en escala de responsabilidades a los sacerdotes, a los ancianos, a todos los moradores, para elevar clamor a Jehová. ¡Ay! El día se refiere al juicio devastador de Dios que se aproxima. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová. A causa de la destrucción de las cosechas, no hay primicias, no hay ofrendas que puedan ser presentadas para expresar la alegría y el placer. El Señor estaba ya con el juicio ante el pueblo por haber arremetido contra sus leyes, no haber prestado oído y preparado su corazón para obedecerle en la más sincera devoción. Cuando nos hace referencia en el versículo 19, cuando dice, clamaré a ti, oh Jehová, clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto. Ese fuego se trata aquí de una imagen gráfica para describir cómo se ve la tierra tras el paso de la plaga de la langosta. No es extraño que surjan fuegos en el área arrasada por langostas. También se sabe que el fuego simboliza a Dios, al igual que el juicio divino. Por tanto, constituye una imagen apropiada para representar unidos una calamidad natural y el juicio de Dios. ¿Quién podrá estar en pie ante estas situaciones, verdad? Sin embargo, hay algo que siempre está explícito en los libros proféticos. Está
la sentencia por el castigo, pero siempre se abre una brecha de esperanza y eso es lo lindo, porque la misericordia y el amor se anteponen ante la ira de Jehová. Y eso es una gran realidad, hermanos. Qué hermoso es saber que Dios es lento para la ira, como lo enseña su palabra. Pero el hecho que sea lento para la ira no quiere decir que en determinado momento no llegue a ese derramamiento de su ira. Así que ay de los moradores, ay de aquel día de Jehová. Seguimos avanzando hacia el capítulo 2 del libro del profeta Joel. Escuchemos atentamente, este capítulo es trascendental y crucial para la fe del creyente. Joel capítulo 2. Tocad trompeta en Sión, y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años, de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su parecer como parecer de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, pondránse mustios todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual irá en sus caminos, y no torcerán sus sendas. Ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espalda no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Y quién lo podrá sufrir? Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará, y dejará bendición tras de él, presente y libación para Jehová Dios vuestro? Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños y los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová celará su tierra, y perdonará a su pueblo. Y responderá Jehová, y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, y mosto, y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las gentes. Y haré alejar de vosotros al del aquilón, y echarélo en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra,
no temas, alégrate y gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y las eras se henchirán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Eso es una de las cosas lindas que nosotros podemos hallar en la Escritura, y es que el Señor detalla su eminente juicio, sus castigos, pero siempre hay esa brecha de esperanza. Y eso es lindo, hermanos. De verdad que nos conmueve, como lo hemos referido. La misericordia y el amor de Jehová se anteponen ante su ira. Es maravilloso. Bueno, nos damos cuenta en este capítulo, el más extenso del libro, que nos hace referencia a ese gran día de Jehová. Y por supuesto, siempre el tema central de los profetas es anunciar los planes de Jehová, llamar a un arrepentimiento, a un cambio de actitud, de modo que pueda haber promesa de salvación para el pueblo. Y eso está tan vigente como en el día de hoy. El llamado sigue haciéndose latente. Dios sigue llamando al arrepentimiento para mover a esa decisión de tomar en seriedad ese plan de salvación. Porque si no, ¿quién de nosotros podrá estar en pie ante el día de su juicio? Entonces, en este capítulo, pues nos damos cuenta al inicio que notamos la figura esa de la plaga de langosta que se funde con la del día de Jehová. No está claro si la eminente agresión proveniente de un ejército que amenazaba a Jerusalén en tiempo del profeta Joel o de las huestes apocalípticas que se mencionan en el versículo 20 y en el capítulo 3 también. No obstante, con un notable estilo poético que nos detalla el profeta Joel, describe tanto el terror que inspiraba la plaga de las langostas como la presencia de un ejército invasor. Nos damos cuenta acá cuando hace el llamado a pronunciar y a tocar trompeta en Sión. Esa trompeta, ¿verdad? Es un cuerno llamado shofar que se utilizaba para anunciar la eminencia de algún peligro, como aquí, y para convocar, por supuesto, a una asamblea, como lo revela en el versículo 15. Sión es la cumbre de la montaña, el templo donde el Señor fue entronizado. El día de Jehová, imagínese cómo podremos estar en pie. Sobre los montes se extiende el alba. Alude
a que se refleja el sol sobre las nubes de langostas. Miles de destellos producidos por la luz en las alas de miradas de langostas. Eran miles que le daban al sol una tonalidad amarillenta rojiza. Y este fenómeno se observa 1 o 2 días antes que lleguen estas criaturitas. Durante varios días, los enjambres de insectos se hacen tan densos que oscurecen el cielo. Tapan el destello del sol a causa de la multitud que vienen. El profeta anuncia que delante de él serán consumidos a fuego. Y esta referencia al juicio de Dios puede también que se refiere al fuego real que a veces acompaña a una invasión de langostas. Recordemos que en el huerto del Edén se hace referencia al paraíso en que vivían las criaturas humanas antes de caer en pecado. Como habla, su aspecto era como de caballos y como de gente de a caballo. Por supuesto, inmediatamente este versículo nos hace conexión con el libro de Apocalipsis capítulo 9 versículo 7. Ese aspecto de caballo, la cabeza de la langosta se parece mucho a la de un caballo. Como estruendos de carro, como sonidos de llama de fuego. Testigos presenciales declaran que la langosta, cuando corren o vuelan, hacen el sonido como de un tintineo. Cuando comen parece como si el campo estuviese siendo consumido por un fuego. Los campos, en los sembrados, en los árboles, las ciudades y en las casas, aún en los nichos y en las alcobas. Fíjense cómo tiene esta característica particular. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento y fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová. Muy terrible, lo describe en el versículo 11. ¿Y quién podrá soportarlo? Su ejército. Aquí la imagen se funde con la del día del futuro, cuando el mismo Señor guíe sus ejércitos en la batalla final y enjuicia a las naciones. Un día en que temblará todo el universo. ¿Quién podrá soportarlo? Una pregunta retórica que subraya el hecho de que nadie podrá mantenerse en pie el día del Señor. Y el Señor hace un llamado al arrepentimiento a través del versículo 12 hasta el 17. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, así como ese mensaje también que dio el profeta Jeremías. Israel, si te vas a convertir, conviértete a mí. Ese llamado. Y el Señor le hace el llamado diciendo, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso, es clemente y nos revela una gran realidad. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, y Él se duele del castigo, Él trata de no llegar a ese punto. Entonces, si estamos en comunión con Dios, nunca nos abandona la esperanza, aún en las circunstancias más extremas como estas suscitadas por el juicio divino. Por supuesto, podemos volver nuestro corazón al Señor y hallar ese auxilio y la salvación. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca se manifiesta de una manera cruel, vengativa. Por el contrario, el Señor es misericordioso, hermanos. Es clemente, es tardo para la ira y es grande en misericordia. Rasgad vuestro corazón es el llamado y no vuestros vestidos. El rasgarse las vestiduras era una práctica común en los tiempos de duelo y de contrición y simbolizaba, por supuesto, un corazón roto y un espíritu herido. Aquí, el profeta Joel llama a Judá para que experimente lo que el simbolismo evoca, corazones dolidos y esa confesión del pecado que debe llevar a su punto
a un cambio de actitud. Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es cambiar, reconocer nuestro mal, reconocer nuestro error y no incurrir en él nuevamente. Hace el llamado en el versículo 15 nuevamente: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad a la asamblea. El primer toque de trompeta anunciaba un peligro eminente, como lo leemos en el versículo 1 de este capítulo 2. Ahora, el segundo llamaba al pueblo a un arrepentimiento y a una contrición de espíritu delante de su Dios. Como el pecado y el juicio hablan tocado a todos, desde los ancianos hasta los niños, así también debía suceder con el arrepentimiento. Hasta el novio y la novia debían interrumpir sus esponsales para aceptar esta convocación y acercarse al arrepentimiento. Entre la entrada y el altar, dice el versículo 17, entre la entrada del templo y el altar del holocausto, esto lo situaba directamente ante la puerta del lugar sagrado, donde reina la presencia de Dios. Aquí los sacerdotes, como mediadores en presentación de la nación, estaban representando a la nación, interceden llorando. Tu heredad, cuando le hace referencia a la nación de Judá, por supuesto, es considerada posesión de Dios. De rechazarla, el Señor era como si rechazara su propia herencia. Si Judá resultaba destruida, esto levantaría, por supuesto, el reproche de otros pueblos, de otras naciones. Sin embargo, Dios hace promesa de salvación, y es lo lindo de cada mensaje de los profetas, porque el Señor hace esta promesa de salvación y bendiciones sin ninguna referencia de tiempo. Profetiza una era en que serán satisfechas tanto las necesidades materiales como las espirituales. Y, por supuesto, dice: y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. En lengua hebrea esto puede ser entendido como mejor, como una realidad presente que futura, típico del estilo poético en los anteporales del lenguaje. Dice: el ruego que aparece en este versículo 17 parece que se ha respondido y que la restauración de Israel ha comenzado. En el versículo 20, haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en esta tierra seca. Esto debe interpretarse como que el ejército de langostas que viene del norte, el mar oriental, en el mar Muerto y el mar occidental del Mediterráneo, algo que detiene las oleadas de langostas son los vientos que las desvían hacia grandes masas de aguas, exhalará su pudrición. Las langostas muertas son arrastradas por las olas y el olor de su pudrición llena el aire con su terrible hedor. Nos habla en el versículo 23 sobre vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Los hijos de Sión, todo el pueblo de Judá, no solo los que viven en Sión. Lluvia temprana, se hace referencia por supuesto a las lluvias del otoño en la época de la siembra, y la lluvia tardía son esas lluvias de primavera que se presentan justamente antes de la cosecha. Estas refrescantes lluvias que remueven la fertilidad de la tierra agotada prefiguran al derramamiento del Espíritu Santo, que trae consigo esta renovación espiritual. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado, es promesa de Dios, y se repite en el versículo 27, y esto responde directamente a la oración de los sacerdotes en el versículo 17. No entregues al oprobio tu heredad, dijeron los sacerdotes. Por 3 razones no serían avergonzados. Dios hizo maravillas con vosotros. En medio de Israel está el Señor, y Jehová es el Dios de su pueblo. Entonces, ya en el versículo 28 y 29, y después de esto, notes este punto, esta es la frase que introduce la sección final del versículo del capítulo 2, 28
a la última parte del capítulo del profeta Joel y traza un paraíso entre la plaga de langostas y el juicio de Dios sobre las naciones a final de los tiempos. Derramaré alude a una dádiva abundante, al igual que las lluvias reales cayeron en magnitud suficiente como para restaurar la tierra desnuda y agotada, así como para alimentar los arroyos y los ríos secos. Lo mismo sucedería con el derramamiento del Espíritu Santo. Toda carne, imagínense, esto se refiere a todo tipo de persona, no a todo individuo, al igual que el arrepentimiento. Incluía tanto los más jóvenes como a los más viejos. Así como el Señor convocó a que se arrepintieran desde los jovencitos, los mancebos, los ancianitos, pues así también el Señor promete derramar de su Espíritu Santo sobre toda generación. Niños, jóvenes, ancianos, y el Señor ha cumplido con esto. Y el derramamiento del Espíritu Santo alcanza, por supuesto, a todas las edades, a toda gente de las distintas capas sociales, tanto hombres como mujeres. ¿Y cuál es el regalo del Señor? Profetizarán. Y esto quiere decir que van a proclamar los propósitos de Dios sobre las cuestiones humanas. Un profeta es una persona que habla en nombre de Dios. Se vale de sueños y visiones y es una forma usualmente en la que el Señor se comunica con los profetas en el tiempo del Antiguo Testamento. Y recordemos que Él así lo anunció, que Él le hablaba a Moisés de cara a cara. Pero con el resto sería a través de sueños y visiones, y así el Señor lo estableció. Entonces, este mensaje, por supuesto, consiste en que el ministerio profético no seguiría siendo un privilegio de unos pocos, no, sino un atributo que hasta los jóvenes poseerían. Entonces, tenemos acá que se menciona siervos y siervas y alude a los esclavos. Esto no tiene precedente en todo el Antiguo Testamento. No hay ejemplo alguno de un esclavo que ejerza las funciones de profeta. Sin embargo, recordemos que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro ve el derramamiento del Espíritu Santo durante el Pentecostés como una consumación de esta maravillosa profecía. Y nos damos cuenta que aquel derramamiento del Espíritu no estaría limitado a los apóstoles y sus contemporáneos. Queda claro en las palabras de Pedro en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces el Señor promete hacer grandes prodigios y preceden, por supuesto, el juicio de Dios. Se comparan con las plagas que Dios hizo descender sobre Egipto en tiempos de la liberación de Israel, y también son un fenómeno que acompañará las guerras. Cuando habla de la luna en sangre, la luna aparece rojiza cuando se le ve tras una cortina de humo. Los tiempos que preceden al día grande y espantoso de Jehová serán tiempos de violencia y de guerra. Cuando el mundo comience a desintegrarse, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Estas señales del juicio de Dios serán desastrosas para aquellos que perseveren en sus pecados. Sin embargo, esto son las señales de redención y salvación para quienes están ansiosamente esperando al Señor. Monte de Sión, Jerusalén, por supuesto, esto debe entenderse como el lugar donde se halla la presencia de Dios, y aquel remanente son los salvados, aquellos que tienen el llamado en el nombre de Jehová, y él al cual Él habrá llamado. Pues aquí vemos los dos aspectos de la salvación, la cual es tanto el llamado que dirigen a Dios los seres humanos, como el llamado que los seres humanos reciben de Dios. Dios llama a los hombres realizando prodigios. Los hombres pueden responder buscando a Dios y entonces pueden recibir esta salvación. No hay ningún otro acontecimiento ocurrido en tiempos de Joel
que responde a esta sección profética. Esto comienza a cumplirse en el día del Pentecostés, cuando el derramamiento del Espíritu dio inicio a los últimos días. La profecía de Joel culminará con la segunda venida del Mesías, Jesucristo, y el subsecuente fin de este mundo. Vivimos ahora en estos prolongados días finales, el incesante crecimiento de la violencia y los conflictos armados que caracterizan, por supuesto, la historia contemporánea, deben ser considerados como un recordatorio de Dios a los seres humanos para que invoquen su nombre y para que, aun en tiempo de salud, ellos puedan ser salvos. Nótese lo amplio que es estos capítulos, a pesar de que este libro solo contiene 3 capítulos, es muy extenso y muy jugoso lo que Dios manifiesta a través de las profecías de Joel. Seguimos avanzando ya al último capítulo, que será el capítulo 3. Joel capítulo 3. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén, juntaré todas las gentes y harélas descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y a los niños dieron por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todos los términos de Palestina? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, por alejarlos de sus términos. He aquí, los levantaré yo del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas en la mano de los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación apartada, porque Jehová ha hablado. Pregonad esto entre las gentes, proclamad guerra, despertad a los valientes. Lléguense, vengan todos los hombres de guerra. Haced espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el flaco, fuerte soy. Juntaos y venid, gentes todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Las gentes se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las lagaretas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová bramará desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Mas Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, monte de mi santidad, y será Jerusalén santa, y extraños no pasarán más por ella. Y será en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en asolado desierto, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra la sangre inocente. Mas Judá para siempre será habitada, y Jerusalén en generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no limpié, y Jehová
morará en Sión. Bueno, como hemos dicho, ¿verdad?, en repetidas oportunidades, cada una de las profecías culmina con una gran nota de esperanza. Y esta no es la excepción, precisamente no es la excepción el capítulo 3 del profeta Joel. Nos damos cuenta entonces en estos pequeños versículos, estos cortos versículos, que son 21 versículos, que el comienzo del capítulo es en aquellos días y apunta, por supuesto, al capítulo 2, versículos 28 al 32, que da inicio a una más compleja explicación de cómo será llevado a cabo el juicio de Dios sobre las naciones. Nos menciona esa cautividad y es esa condición de aquellos de Judá e Israel que le han sido esparcidos por el mundo. ¿Por qué han sido esparcidos por el mundo? Bueno, a causa de su desobediencia. Sin embargo, está la esperanza y la promesa de retornar a Israel y convertirse en una nación restaurada al final de los tiempos. Otros lo ven así como una referencia simbólica a la iglesia, pero todos conocemos que Israel realmente es el reloj profético de Jehová. Nosotros debemos estar muy atentos a esto porque por medio de este pueblo es anunciada la salvación al mundo. Recordemos lo que dijo Jesucristo: la salvación viene de los judíos. Cuando hace referencia en el versículo 2 sobre el valle de Josafat y en la tradición judía se consideraba que formaba parte del valle de Cedrón. Recordemos que este valle de Cedrón era un lugar donde se echaba toda inmundicia, las cenizas del pecado, cuando se ofrecía el holocausto. Todas estas cosas que eran abominables, todo esto que se echaban, iban a parar al torrente de Cedrón. Entonces, entre el templo y el monte de los olivos, Josafat, recordemos que significa Josafat, Jehová es juez, de manera que Joel pudo haber tenido un simbolismo del juicio y la decisión, y no un sitio como tal así real. Cuando nos hace referencia en el versículo 3 sobre echaron suerte sobre mi pueblo, cuando una nación, recordemos que estas eran prácticas que se realizaban, cuando una nación era conquistada, era una práctica como cotidiana de distribuir a sus integrantes, a los conquistados, pues como esclavos, y echaban suertes. Y aquí hace mención que dieron los niños por una ramera, las niñas por vino. Es decir, una práctica terrible la de utilizar a niños y niñas como moneda para pasar una noche con una prostituta o para tomarse un vaso de vino. ¿Qué les parece estas culturas? Y nos hace referencia en el versículo 4 y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? En esta sección trata de las naciones contemporáneas a Joel, las cuales también, por supuesto, representan a los enemigos de Dios a través de la historia. Tiro y Sidón, estas eran las principales ciudades de los fenicios, y aquí constituyen un símbolo de este pueblo y todo el territorio de Filistea. Y había una coalición de 5 grandes ciudades, estados enemigas, por supuesto, tradicionalmente de Israel, y estas incluyen el área de la Franja de Gaza en nuestros días. Puede que esto se refiera al saqueo de Judá y Jerusalén en tiempos de Jorán, cuando hace mención, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Nos hace referencia a los sabeos en el versículo 8, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos lo venderán a los sabeos, conocidos también como traficantes de Arabia. Y en el versículo del 9 al 17 notamos que este pasaje retorna al juicio que se menciona en el versículo 2. Cuando nos habla del versículo 9 de proclamar guerra, esto no es un llamado dirigido a Judá, sino a las naciones paganas. Cuando hace el llamado de forjad espada de vuestros asadones y lanzad vuestras hoces, esto contrasta con el libro del profeta Isaías 2:4. Allí las armas de guerra debían ser transformadas en instrumentos de paz.
Aquí los implementos agrícolas debían ser convertidos en armas de guerra. El lenguaje está cargado, por supuesto, de muchos simbolismos. A tus fuertes son los héroes de Dios o los integrantes de los ejércitos celestiales que pueden llevar a cabo sus mandatos. Y nos hace referencia que la mies ya está madura en el versículo 13. Al lagar, ya el lagar está lleno y alude, por supuesto, al hecho de que las naciones están maduras para recibir el juicio de Dios. Y esta imagen se utiliza también en relación con el juicio final en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Muchos pueblos, este término hace ver también como la multitud, el tumulto, y alude por supuesto a esas ruidosas multitudes que fluyen hacia el valle de la decisión, el cual hace ver el veredicto final de Dios. Pues nos dice en el versículo 16, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Fíjense la manera en que Dios da esta esperanza, esta fortaleza. Y aquí pues Jerusalén no representa la capital de Israel terrenal, sino a la ciudad purificada en la que Dios morará junto a su pueblo. Y extraños no pasarán. Esto es, no se permitirá que nadie impuro entre después del juicio y la restauración del Señor. Y nos habla del valle de Sittim, el árido valle del Jordán, juntamente al mar Muerto. Hemos dicho que este libro de Joel tiene conexión bastante con el libro con la epístola del apóstol Pedro, y es porque precisamente el apóstol Pedro en la epístola hace mención del juicio del Señor. Nos hace recordar cómo va a suceder también con el sol y la luna, que se tornarán en sangre. Esto lo recuerda el apóstol Pedro. Entonces nos damos cuenta cómo la palabra tiene armonía entre sí, cómo vamos detallando el juicio venidero de Dios. Aquí se hace la división en dos partes, y es el juicio en el cual estaba el profeta viviendo en esa época, pero también hace la conexión para ampliar la visión al final de los tiempos, cómo Dios va a ejecutar el juicio sobre la humanidad y nos promete limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sión. Es una promesa, gran esperanza. Algunos ven en esto el perdón concedido a las naciones que son ahora juzgadas por Dios y debido a ello puede ser eximida de culpa. Otros lo interpretan como una indicación de que toda culpa puede ser perdonada ahora que Jehová morará en Sión. Joel habla de morar en Sión para dar a entender que el Señor ha establecido su reino y todos los enemigos de su pueblo han sido derrotados. Este sería, por supuesto, el comienzo de lo que ha de venir en el reino de Dios. Así que notamos cómo Dios, a través del profeta Joel, envía la carga, envía el anuncio, y volvemos y recordamos. El mensaje está basado en juicio, el día del Señor. El Señor manda llamar a arrepentimiento para que haya entonces promesa de salvación. Y es algo que vamos a hallar en prácticamente, decimos, todos los libros proféticos, porque la función precisamente de los profetas ha sido y es llamar a reconciliación, estar a cuentas con nuestro Hacedor. Hay un solo camino entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que tenemos que considerar bastante todas estas promesas y juicios que están por venir. Y nos conviene a nosotros estar, como dice el apóstol Pedro, en pías y santas conversaciones. Porque lo que se avecina sobre la faz del mundo no está nada fácil. Y los acontecimientos presentes nos están recordando que está pronto a suceder lo que los profetas durante muchos siglos atrás anunciaron. Así que Dios nos conceda
la certeza, la sabiduría y la oportunidad de caminar haciendo la voluntad de Dios. Imagínense el apóstol Pedro decía, si el justo con dificultad se salva. Fíjense eso, ¿a dónde irá a parar el infiel y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, entonces Dios nos permita asirnos fuerte de la mano de Dios y caminar ese sendero de santidad que Él nos ha mostrado con su ejemplo.